Denle la bienvenida con un fuerte aplauso. También invitamos a pasar al escenario a Eduardo Queiroz, director de Fundación María Cecilia Souto Vidigal. Y como moderador, como responsable de este panel, los voy a dejar con quien es asesor económico principal para el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Denle la bienvenida, por favor, y con esto comenzamos, a Norbert Shady. Gracias. Creo que buenas tardes a todos. Una pena que no hayan podido almorzar con toda la comodidad que hubieran querido, pero les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Este panel verdaderamente lo que quiere hacer es presentarles una nueva iniciativa que se ha venido gestando en los últimos 2 años y sobre la cual ya conversamos el último simposio el año pasado, que es sobre un nuevo fondo que se ha creado, sobre el cual les vamos a hablar más dentro de un momento, para probar ideas innovadoras y escalables sobre cosas que puedan tener un impacto grande en la primera infancia. Y para empezar, sé que tenemos un video cortito de alrededor de 2 minutos que explica un poquito el trasfondo de esta nueva iniciativa. Entonces, no sé quién está encargado de que pase el video. Muy bien, entonces les quiero explicar un poquito más sobre el fondo, primero, y luego darles algunos ejemplos antes de pasar la palabra a mis compañeros aquí. El fondo, la manera como está estructurado este fondo es que diferentes organizaciones, incluidos FEMSA, aquí representado la Fundación María Cecilia Souto Vidigal, la Fundación Porticus, Open Society y el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien yo represento, han contribuido a un fondo, hemos contribuido alrededor de $3,5 millones de momento, para evaluar proyectos innovadores de los que verdaderamente podamos aprender para llevar a una mayor escala intervenciones que verdaderamente puedan cambiar las vidas de los niños pequeños en nuestra región. Pero no son solo estos $3,5 millones, sino a raíz de esos $3,5 millones, lo que ha sucedido es que para proyectos específicos hemos conseguido apalancar casi el triple de esos recursos. Entonces, el fondo, si quieren la parte core del fondo, son estos $3,5 millones, pero hasta ahora el valor, si quieren, de la inversión en estas diferentes intervenciones de las cuales les vamos a hablar muy brevemente, es de alrededor de $8,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer este fondo? Si quieren, el contexto general, tal como lo veo yo desde el BID, es el siguiente. Por un lado, tenemos a gobiernos que están haciendo grandes esfuerzos por implementar programas en primera infancia cada vez más a gran escala en nuestros países.
Algunos de estos proyectos, algunos de estos programas son más o menos exitosos, mejor o peor diseñados, pero son los que se están implementando en este momento y en muchos casos son proyectos o programas que son parecidos entre países, pero donde no hay mucho conocimiento de qué es lo que hace particularmente efectivo o menos efectivo a un programa en el país A que en el país B. Esa es una parte del contexto. Otra parte del contexto es que tenemos ideas muy innovadoras. De esto hablamos antes en la mañana, muchas de ellas que vienen del sector privado o vienen del sector de las fundaciones no gubernamental, pero que es difícil traerlas, digamos, a escala o hacer la conexión con estas intervenciones, con estos programas a escala que quieren implementar los gobiernos. Entonces, lo que este fondo busca es hacer esa conexión. Y nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos en una buena posición para ayudar a hacer esa, si quieren, intermediación. Porque tenemos discusiones regularmente a altos niveles con las personas del gobierno, incluidos obviamente aquí en México, donde podemos decir, se están probando estas cosas, que es una manera diferente de hacer este tipo de intervenciones, y no solo se están probando, pero las estamos evaluando de una manera rigurosa, de manera que podemos decir, esta es una intervención que por lo menos en este contexto funcionó y tuvo estos impactos. Y con eso empezar a tener una conversación con otros partners, no me refiero en este caso solo partners en gente que está trabajando en temas de primera infancia, sino por ejemplo con los ministerios de Economía y Finanzas. Y poder decirles, no le estamos diciendo aquí inviertan en esto porque pensamos que es una buena idea, sino verdaderamente esto se ha probado, se ha evaluado y ha tenido éxito. Y eso es justamente la lógica de este fondo. La idea es la siguiente, identificar programas que por alguna razón tienen una característica particularmente innovadora, que pensamos puede verdaderamente tener un impacto importante sobre el bienestar de los niños, medido de diferentes maneras. Y probar esa intervención, pero que desde el principio la intervención, aun si no se está implementando a escala, sea escalable. No nos interesa algo que sí funcionaría muy bien con 100, 200, 1000 niños, pero que verdaderamente cuando vayamos al gobierno de, digamos, Colombia y le digamos, miren, ustedes tienen que repensar sus programas de primera infancia, no les queremos traer un ejemplo que ya sabemos de antemano no se puede implementar a gran escala. Entonces, implementar pilotos innovadores que son escalables y evaluarlos de una manera rigurosa, de tal manera que creíblemente podamos decir esta intervención en este contexto tuvo este impacto. Eso es bien importante porque si no estamos verdaderamente hablando, si no, miren, a nosotros nos parece que esto funciona muy bien, y no sé, pero al final, en particular cuando uno está hablando, en mi experiencia, con la gente de finanzas, lo que quieren es que les digas esto funciona, o por lo menos funcionó en otro contexto y consecuentemente es una buena inversión. Como punto final, si quieren, del contexto, les quiero decir lo siguiente. En América Latina, el gasto en primera infancia, aunque sigue siendo bajo, ha subido notablemente. Pero ha subido notablemente en un contexto donde verdaderamente todavía no sabemos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo tan bien. Y también sabemos que los niños en nuestra región tienen serias carencias, y les voy a dar un ejemplo de mi propia investigación. Tenemos data para 5 países en la cual mostramos, cuando comparamos a niños de familias donde la madre tiene educación secundaria completa, con aquellos de la misma edad, en la misma comunidad, donde la madre tiene educación primaria incompleta, para cuando llegan al primer año de la escuela, a los 5 años de edad, del kindergarten, si quieren, por lo menos así se llaman en algunos países, los niños de las madres de educación secundaria tienen alrededor de 3 veces el vocabulario de lo que tienen los niños de las madres con educación primaria incompleta. 3 veces. Entonces, no basta con decir vamos a hacer ciertas cosas cuando los niños lleguen al sistema escolar, porque muchos de ellos ya llegan tan desfasados, con tantos rezagos, que siempre va a ser difícil recuperarlos después de esto. Entonces, ¿qué han hecho nuestros gobiernos para los niños antes de que lleguen al sistema educativo formal? Y esto tiene que ver con el fondo, porque precisamente ahí es donde estamos trabajando. Básicamente, han hecho 2 cosas. Uno, han expandido radicalmente la cobertura de lo que se llaman en diferentes países guarderías, aquí en México se llaman estancias infantiles, centros infantiles y demás. En muchos países de la región, en la última década, la proporción de niños menores de 5 años que son cubiertos por estos servicios se ha duplicado. En algunos, como Ecuador, que es un país que yo trabajo bastante, ha aumentado 6 veces.
Esto, por un lado, parece algo extremadamente bueno, pero por otro lado, tenemos serias preocupaciones que la calidad de los servicios que se están proveyendo es baja. ¿Y por qué es que esto importa? Más allá de las razones obvias, que servicios de alta calidad son mejores que servicios de baja calidad. Esto importa porque hay investigación que muestra claramente que si los servicios de guarderías, centros infantiles son de baja calidad, de muy baja calidad, los niños que asisten a estos centros acaban peor que niños comparables que no asistieron y se quedaron en la casa con sus padres. Entonces es muy importante que evaluemos la calidad, y la calidad en general no es la calidad de la infraestructura. La calidad es en general, esto es algo relacionado a lo que hablaba Jack Shonkoff en la mañana, la calidad en general tiene que ver con la calidad de lo que está sucediendo dentro del aula, entre los cuidadores y los niños, entre los niños. Y le hemos prestado poca atención, en general, a cómo asegurar que la calidad sea de niveles aceptables y cómo mejorar la calidad. Y varias de las intervenciones que estamos financiando, de las evaluaciones, de los pilotos, de las evaluaciones que estamos financiando a través del fondo, tienen que ver precisamente con eso. Cómo mejoramos la calidad, hablando de lo que en general se llama la calidad de los procesos, que es lo que tiene que ver, lo que le estoy describiendo, lo que sucede dentro del aula. Ahora bien, aún en intervenciones de alta calidad, obviamente estas no son servicios que uno puede plantearse expandir a todos los niños de un país. Imaginémonos, por ejemplo, en un país que trabajo yo bastante, en el caso de Perú, las poblaciones, y en México seguramente es igual, poblaciones en zonas remotas, dispersas, rurales. No tiene sentido pensar que a todos estos niños, aun si fuera lo que quisiéramos hacer, no tiene sentido pensar logísticamente que lo correcto para estos niños es agruparlos todos de alguna manera en un centro. Simplemente no es factible. Entonces, otra cosa que han hecho los gobiernos y que también estamos piloteando diferentes variantes de esto y evaluándolas cuidadosamente, son servicios por los cuales trabajadores sociales u otros trabajadores de salud capacitados van y trabajan directamente con los padres para mejorar las prácticas de crianza dentro del hogar. Y esto aquí de nuevo tenemos evidencia de pilotos muy pequeños de que esto puede tener impactos importantes, tenemos evidencia de pilotos más grandes y últimamente tenemos también evidencia de programas a escala de estas visitas domiciliarias. Pero lo que no sabemos es cuáles son los componentes esenciales que hacen que estas visitas o tengan éxito o no lo tengan. Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo en esta iniciativa, en este fondo, es evaluar diferentes maneras de tener estos programas de visitas domiciliarias para ver cuáles, de una manera costo efectiva, tienen los mayores impactos. Entonces, después, seguramente, cuando tengamos la conversación, les puedo dar algunos ejemplos de exactamente qué es lo que se está implementando y qué es lo que se está evaluando, pero el mensaje que les quiero dejar es de que hay una necesidad urgente de ver qué es lo que podemos aprender de cosas que se están haciendo o se deberían hacer o se deberían de probar a pequeña escala, pero que al mismo tiempo que verdaderamente pudieran informar lo que se está haciendo a gran escala en muchos países para llegar a millones de niños con intervenciones que suponemos se pueden mejorar, pero todavía no lo estamos haciendo y no sabemos muy bien cómo mejorarlas. Muchas gracias. Entonces, le paso la palabra entonces a Mariano, que seguramente nos va a contar un poquito. Bueno, pues buenas tardes a todos. No se me duerman tanto. Yo estoy viendo allí gente cabeceando. Ya voy a agarrar de los legos, eso se le voy a aventar al que vea que está durmiéndose. Brevemente, la Fundación FEMSA, la verdad estamos muy entusiasmados de ser parte de este esfuerzo. Los programas que estamos buscando impulsar siempre son innovadores, replicables y escalables. Como fundación es muy fácil perderse en apoyar muchos programas aislados, casi rayando en la filantropía o casi en la caridad. Y lo que debemos de buscar son esfuerzos que realmente muevan la aguja, y por eso la insistencia y la búsqueda continua de buscar proyectos que sean escalables. Entonces, en ese sentido, nos entusiasma mucho hacer este esfuerzo conjunto. Una de las
también retos que siempre tenemos es que los recursos que tenemos nosotros individualmente pues nunca alcanzan, nunca son suficientes. Entonces tenemos que escalarlos, tenemos que apalancarnos y en este caso, en vez de nosotros estar como Fundación FEMSA apoyando programas específicos donde tendríamos cada peso gastado, pues sería el impacto que logramos. Aquí estamos logrando cerca de, por cada peso que ponemos nosotros, 8.5 pesos que vamos a buscar de la comunidad y vamos a tener un peso específico y una visibilidad mucho mayor que pueda impactar también a los gobiernos. Hemos repetido en diferentes momentos en el día de hoy que la sociedad civil organizada del sector privado tiene que ser también un elemento importante de influencia en la política pública, pero no solamente como exigencia, sino como también participar en el esfuerzo. En este mismo sentido de innovación, también la Fundación FEMSA está buscando desarrollar, venía una pregunta en el panel anterior, cómo empezar esto en las empresas. Y vamos a hacer un experimento también, un modelo que debe ser innovador y del cual vamos a aprender mucho, de cómo acompañar a los papás y mamás de los trabajadores en nuestras empresas. FEMSA tiene 300,000 trabajadores. Si les gusta 20%, a lo mejor son papás y mamás jóvenes. ¿Cómo acompañar a esa mamá joven y a ese papá en todo el proceso, desde el embarazo hasta que el niño tenga 5 años, con información, con herramientas, con diferentes actividades que la mamá pueda y el papá puedan hacer para ayudar al desarrollo de su hijo? Y como nos presentaban los ponentes de Patagonia, eso tiene muchísimos beneficios. Tiene beneficios en la lealtad de la gente, en la permanencia de la mujer en el grupo de trabajo. Tenemos en general en nuestras empresas una problemática de equidad de género y queremos con esto aumentar el tiempo que la mujer pueda estar en el trabajo porque encuentra fácilmente compatible el trabajo de ser mamá con el trabajo de la empresa, que además se junta con el trabajo de la casa. Entonces, pobre mamá, tengo una hija que está en esa situación y se tiene que partir en 3. Entonces, con este tipo de esfuerzos y el apoyo de las empresas para implementar políticas como tiempos flexibles, trabajo en casa, etcétera, que permitan compatibilizar estos trabajos. Pero finalmente, regresando al tema acá, lo que nos interesa es el tener estos modelos que puedan ser innovadores, replicables y escalables, y este fondo nos da la posibilidad de tener precisamente esto y con los recursos del BID, que eso es muy importante, y la influencia que tiene ante los gobiernos, podemos, una vez que se prueban la efectividad de estos modelos, impulsarlos junto con el financiamiento, que muchas veces es la problemática más relevante a que se enfrentan esos programas. Bueno, buenas tardes. Primero, gustaría agradecer a la invitación de FEMSA, de LEGO y United Way para venir acá y también pedir permiso para hablar en español, pero por veces va a salir algo en portugués, entonces espero que me comprendan. Bueno, la Fundación María Cecilia, nosotros tenemos el foco en la primera infancia y voy a intentar complementar un poco que Norbert y Mariano ya hablaron de por qué estamos haciendo eso, ¿no? Nosotros tenemos como dos campos temáticos, que uno es la educación temprana y donde trabajamos ahí desde el nacimiento hasta los 3 años, es el periodo más sensible. Y en Brasil tenemos un problema, que en las últimas casi todas las elecciones para presidente, gobernadores, alcaldes, siempre hablaron para intentar poner más y más niños y niñas en las guarderías, en las creches. Y eso se pasó, como habló Norbert, pero ¿con qué calidad? Nosotros hoy en Brasil no sabemos la calidad de lo que pasa en las creches en Brasil, en todo Brasil. Y tenemos también ahí una research, una pesquisa en Brasil que dice que sí, el impacto es negativo en los niños y niñas que van a guarderías que son malas, que no tienen calidad. Entonces, una discusión es qué es calidad y qué es cómo evaluamos eso, ¿no? El impacto. Una otra cosa importante en Brasil es que del nacimiento a 1 año, el 90% de los niños y niñas en Brasil están fuera
de las creches. De nacimiento a 3 años, el 70% están fuera de las creches. Entonces, nadie estaba hablando de estos niños y niñas, porque no están en el sistema educacional. Bueno, y la salud hablaba por la parte de la enfermedad. La asistencia social en la parte de los problemas sociales. Bueno, desarrollo, los niños y niñas que están fuera del sistema escolar, nadie estaba hablando. Entonces, el otro tema es la parentalidad, el parenting, que es un tema que estamos hablando también, que estamos trabajando en la Fundación María Cecilia. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un trabajo fuerte que le llamamos de incidencia en políticas y prácticas. Intentamos ahí a hacer eso que estamos haciendo aquí, que es convencer los líderes brasileños y las líderes brasileñas a trabajar con la primera infancia, hacer políticas públicas, hacer políticas en las compañías para la primera infancia. Y tenemos varias formas. También trabajamos con comunicación, ¿no? Comunicación para nosotros es una área estratégica, es una área que trabaja junto con la llamada área programática de la Fundación. Entonces hicimos una película, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, que se llama El comienzo de la vida, The Beginning of Life, que hoy está en más de 90 países, ¿no? Y aquí al lado tenemos testear modelos, que ahí llegamos al fondo, ¿no? Tenemos ya algunas partnerships, parcería con Grand Challenge Canada para testear modelos, con Harvard. Jack Shankoff habló de Frontiers of Innovation, que son testes muy pequeñitos. Y ahí, cuando IDB, como BID, nos invitó a participar junto con FENSA, con los otros parceros, hacía mucho sentido, porque tenemos este Frontiers of Innovation en Brasil, donde estamos testeando, por ejemplo, un trabajo con WhatsApp. Creo que la mayoría de las personas acá utiliza el WhatsApp, pero las madres también utilizan. Los padres también. Entonces demos un grant para un equipo, algunas personas, hay una ONG y que están haciendo un teste con WhatsApp para ver el impacto que hay en madres y padres y el desarrollo de los niños y niñas. Y eso es muy pequeño. Y eso, nuestro sueño, que es el seguimiento, va a llegar en el fondo de BID, para ver si cuando crecemos un poco, no la escala, todavía no la escala, un pilot project mayor que hoy, si eso funciona. Porque eso es innovación, ¿no? Cuando hablamos de creches, niñerías, sí podemos tener innovaciones adentro. Cuando hablamos de visitaciones a la casa, sí podemos tener innovaciones también. Pero la comunicación, WhatsApp, los mensajes, ¿funciona o no funciona? Los videos, ¿funciona o no funciona? Entonces, el fondo que fue creado por BID nos estimuló mucho a intentar a ver cómo podemos con ellos, porque tiene ahí una reputación muy fuerte en evaluación en varios países del mundo, cómo podemos ver la innovación, pero también evaluar fuertemente para ver si eso tiene impacto, y ahí podemos proponer para los gobiernos, para las compañías, para que eso sea hecho en gran escala. Entonces, resumidamente, eso que nosotros hacemos, y estamos muy animados con el fondo, y la invitación estoy haciendo la invitación aquí, la invitación es que para ustedes, de compañías, de ONGs, fundaciones, que vengan a juntarse a nosotros, porque eso puede ser algo que va a cambiar de una cierta forma la visión de Early Childhood Development, de primera infancia en América Latina. Cuando traemos cosas que nadie lo está haciendo, o que están haciendo y no sabe si funciona, eso es que puede cambiar el horizonte para los niños y niñas. Bueno, gracias.
Yo tengo una pregunta, en realidad, para ustedes dos, pero para mí también, que es, ¿cómo aseguramos que el fondo, este fondo, sea sostenible y escalable el fondo mismo? ¿Y cómo medimos éxito? ¿Cómo decimos, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo más o menos, no más, no nos está yendo tan bien, consecuentemente tenemos que repensar esto, el fondo mismo? O sea, yo creo que esto, mi idea, esto tiene como muchos niveles y hay que pensar cuidadosamente sobre todos. Entonces, el nivel, si quieren, más fácil de explicar es, tenemos una serie de pilotos. Entonces, les puedo describir uno, por ejemplo. En Ecuador estamos recapacitando a través de un programa de mentorías a todas las maestras en una muestra de 100 escuelas, con 100 otras escuelas que son el grupo de control. Estamos recapacitando a todas las maestras de los niños de 5 años a través de un programa de mentorías por el cual una mentora trabaja con una maestra un día en base, primero, a una serie de videos que se han visto anteriormente sobre cuáles son las maneras más efectivas de dar, no es exactamente dar clases, porque son niños pequeños, pero bueno, vamos a llamarlo dar clases para niños de esta edad, pero también muestran videos específicos de lo que está haciendo cada maestra en el salón durante las últimas 2 semanas. Entonces es como que me siento yo con Eduardo, yo soy el mentor, y entonces vemos el video de Eduardo dando clases y reflexionamos sobre qué es lo que está haciendo Eduardo en el salón, hasta qué punto eso tiene las características de lo que pensamos hacia un maestro más o menos efectivo. Vemos también otros videoclips que muestran otra manera de hacer interacciones diferente y luego nos ponemos de acuerdo sobre qué cosas hacer diferente en las siguientes 2 semanas y luego vuelvo en 2 semanas. Y luego esto se evalúa al final de un año y vemos si en efecto en los salones donde hubo este programa de mentorías los niños se desarrollaron y aprendieron más de lo que sucede en los otros salones que son del grupo de control. Ok. Entonces, una manera limitada de mirar la efectividad del fondo es decir, ok, se piloteó esta intervención y tenemos una evaluación, consecuentemente ahora sabemos, por lo menos en esa muestra, hasta qué punto esto es efectivo o no. Pero eso es una medida chiquita. Entonces, ¿qué es el siguiente paso para decir si esto fue una inversión, si quieren, efectiva para nosotros? Para nosotros que le pusimos plata a esto, y ni hablar del gobierno ecuatoriano al cual le convencimos que por favor nos deje hacer este estudio en 100 escuelas y que no las vamos a hacer en las otras 100 escuelas, pero también vamos a ir allí y vamos a medir qué tal les va a los niños para poder verdaderamente concluir de una manera confiable qué impacto tiene el programa. Pero ¿cuál es verdaderamente una manera en la cual podemos nosotros pensar, uno, lo hicimos, me refiero ahora, ¿hicimos bien nuestra labor al escoger esta intervención? ¿Cuáles son los próximos pasos? Digamos que encontramos que tiene un efecto modesto sobre el desarrollo y el impacto de los niños. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo decimos que verdaderamente lo estamos haciendo con éxito? Y cómo, de una manera más general, nos aseguramos que el fondo, no solo cada uno de los pilotos, que el fondo mismo esté teniendo éxito. Es cuando tenemos más partners, es cuando convencemos a más gobiernos de la región a que en base a lo que estamos aprendiendo de estos pilotos empiecen a repensar algunas de las políticas. Es una idea en general que tengo sobre esto. Es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos, ustedes, nosotros, un esfuerzo financiero desde luego, pero también un esfuerzo de meterle muchas ganas al asunto. Entonces, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Quería saber sus ideas sobre esto. Bueno, varias ideas en torno a esto, siempre es un reto, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de innovación, y yo creo que todos los que estamos en empresas sabemos que el porcentaje de bateo, ¿no?, de las iniciativas de innovación, 30% es buenísimo, ¿no? Entonces, siempre que entramos en un proceso de innovación tenemos que estar dispuestos y abiertos a que no vamos a tener un 100% de éxito. Entonces, estamos poniendo el dinero, pero sabemos que vamos a enfrentar a eso, y si no estamos dispuestos a enfrentarnos al fracaso y aprender de él, entonces mejor ni le entramos, ¿verdad? Entonces, esa es la característica, la naturaleza de los procesos de innovación. Pero habiendo dicho eso, yo creo que el fondo, yo creo que está teniendo un enfoque muy interesante porque no está inventando los proyectos, ¿verdad? Está yendo a ver qué iniciativas ya existen, que han probado cierta
ciertos resultados y se tiene un grupo de expertos que han escogido y filtrado esos proyectos, de forma que la probabilidad de que tengan éxito es bastante mayor. Entonces yo creo que eso es un tema que es importante resaltar. No son cosas que a alguien se le ocurrió, sino que ya hay un antecedente y alguna, por lo menos, evidencia inicial, porque sabemos que para evaluar esto de una forma rigurosa tienen que pasar 20, 30 años, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado finalmente en una comunidad? Pero hay indicadores parciales que nos dicen que la probabilidad o que la posibilidad de que esto tenga un impacto positivo es mayor. Yo creo también, y lo comentábamos durante la comida, hay muchas fundaciones empresariales y muchas iniciativas empresariales que debemos de buscar cómo apoyar menos proyectos, a lo mejor con mayor profundidad. Hay muchos esfuerzos que se hacen de muchas fundaciones empresariales que se relacionan más con la filantropía que con la inversión social. Y yo quisiera invitar y lanzar una convocatoria a que todas estas empresas que están trabajando en proyectos específicos vean a esto como una alternativa de inversión social para la sostenibilidad de largo plazo. Tenemos que también movilizar a la sociedad. Nosotros como empresas tenemos relaciones con otros empresarios, tenemos tal vez proveedores que los podemos invitar a sumarse a estos esfuerzos, y creo que tenemos que hacer este esfuerzo. La cultura de donación en nuestros países no es tan fuerte tal vez como en Norteamérica, en Estados Unidos, que hay una cultura fuerte en ese sentido. Tenemos que movilizar más los recursos, invitando a nuestros proveedores, invitando a otras fundaciones a sumarse a estos esfuerzos para que tengamos una mayor contundencia. Bueno, creo que suceso, Norbert, diferentes perspectivas. Una que puedo ver es el ejemplo que Mariano dijo de que estamos trabajando ya con proyectos que están funcionando en la escala pequeña y ahora creciendo a la escala. Un ejemplo que vamos a hacer juntos es en Boa Vista, Roraima, en Brasil, que está en la frontera con Venezuela, es en la Amazonia, y es el ejemplo que Norbert dijo, que es una área muy grande con familias muy dispersas. ¿Y cómo llegamos a estas familias? Entonces ya testeamos en Brasil un modelo de visitación en São Paulo y ahora estamos llevando eso para Boa Vista en una escala mucho mayor, pero con un reto muy grande. Es en la Amazonia, una área muy grande, y eso puede ser un case, porque si eso funciona para Brasil, claro, adaptado para cada contexto regional, puede ser un case muy, muy interesante para los gobiernos implementar eso en Brasil. Entonces, yo siempre digo eso para muchas personas. Nosotros en la fundación podemos firmar un cheque de $1 millón o reales o pesos, pero el presidente de Brasil o el gobernador del estado de São Paulo va a firmar un cheque de $1 billón. Nosotros no tenemos el papel de hacer la política pública. Tenemos como fundaciones el papel de buscar cosas que funcionen, y ahí hay el riesgo. Y tenemos que estar preparados para el riesgo. Y la estructura de IDB, de BID, es una estructura que es muy consistente. Por eso la asociación. Nosotros tenemos personas ahí que ya están trabajando en evaluaciones, testeando modelos, y por eso yo creo que queremos el riesgo, pero si podemos bajarlo, hacer con riesgo, pero disminuir el riesgo con consistencia, trabajo fuerte con personas muy buenas, es siempre mejor. Por eso el suceso para mí para la Fundación María Cecilia, es que consigamos encontrar modelos que los gobiernos puedan, o mismo las compañías, puedan llevar a que tengan mudanzas sistémicas, cambios sistémicos, cambios sistémicos en Brasil y en países de Latinoamérica. Lo mejor de compartir un panel con Eduardo es que siempre hay mucha innovación en el idioma.
Entonces siempre hay alguna cosa interesante que surge, pero bueno, eso así por lo menos no nos dormimos. Cambias. Sí, sí. No, en realidad es una pregunta bien interesante, porque yo primero quiero decir que coincido mucho con Mariano, que para una gran empresa o para una fundación es muy, en cierta medida, es más fácil decir, vamos a hacer esta cosa para, como tú lo llamarías, casi como de caritativa o de filantropía, que vamos a hacer muy bien una cosa que nos parece que va a estar muy bien para muy pocos niños y ni siquiera la vamos a evaluar, porque estamos tan convencidos de que es una buena cosa lo que estamos haciendo, que la vamos a hacer y vamos a gastar la plata en eso y no en la evaluación. El problema con eso, la limitación de eso, es que no aprendemos mucho. No aprendemos mucho porque no se evaluó de una manera cuidadosa y entonces no sabemos si esto verdaderamente lo podemos traducir a otros contextos o no. Entonces, estoy muy de acuerdo con Mariano que verdaderamente creo que habría que repensar un poquito esos esfuerzos, por lo menos algunos de ellos, para asegurar que lo que se esté probando sea algo que se pueda, uno, llevar a una escala mayor, porque es fantástico hacer una diferencia en la vida de 50 niños, pero sabemos que en un país como México no son 50 niños, sino son, ¿qué?, 20 millones de niños. Entonces, es muy importante que todos pensemos sobre qué es lo que es escalable y qué es lo que es evaluable y cómo hacemos para evaluarlo, para verdaderamente poder aprender de eso. Aún habiendo dicho eso, creo que siempre hay una cierta tensión. Jack Shonkoff esta mañana nos estaba diciendo que verdaderamente lo que deberíamos estar pensando no son de las cosas que estamos probando ahora, sino de las cosas que deberíamos estar probando en 5 años. Ya no es de las cosas que deberíamos estar implementando, sino de las cosas que deberíamos estar probando en 5 años. O sea, casi como estar aún más allá en la frontera. Entonces, es siempre, y no lo digo, claramente yo no tengo la respuesta, pero es una cosa a pensar dónde en ese... Obviamente las cosas que ni siquiera sabemos ahora que deberíamos estar pensando en ellas son bastante más riesgosas que las cosas que ya se han probado a pequeña escala y han parecido tener algún éxito razonable a pequeña escala. Hemos hecho los ajustes necesarios y ahora estamos viendo cómo hacerlas a una mayor escala, verdaderamente con miras a que se pueda implementar de una manera verdaderamente amplia. Y siempre cuando sucede eso, las lecciones que se aprendieron anteriormente son útiles, pero también hay que aceptar, en ese caso el riesgo, es que lo que se implementa a muy gran escala rara vez tiene el impacto de lo que se implementó en un piloto muy pequeño. Pero creo que hay que aceptar ese riesgo y hay que aceptar ese reto, porque al final verdaderamente lo que queremos es juntar esfuerzos todos para poder hacer cosas verdaderamente a gran escala. Entonces, Mariano, veo que quieres comentar. Creo que es interesante el punto de vista porque creo que toca a la academia, en este caso a personas como el doctor Shonkoff, ir a la frontera del conocimiento. Nosotros estamos más cerca de la operación de aplicar ese conocimiento. Entonces, es muy importante también que cualquiera de las iniciativas que tomemos en esto, como en muchas otras, estemos acompañados de la ciencia, de la academia. Si no, no vamos a tener esa screening, esa posibilidad de ir identificando estas cosas que deberíamos estar haciendo desde mucho tiempo antes, pero la academia que está generando conocimiento, esa es su función. Entonces, apoyarnos más en la academia para explorar esas, o también inclusive retarlos a desarrollar esas fronteras de conocimiento y cuando ya haya alguna evidencia de su practicidad, traerlas a la realidad. Entonces, nada más quería apuntar eso. Una otra cosa que para nosotros es suceso, es éxito, gracias, es, bueno, hablas portugués también, y es éxito, es la comunidad de aprendizaje, porque aquí en México son pesos, en Brasil reales, pero es dinero que estamos haciendo inversión en los niños y niñas. Si aquí en México ustedes hacen algo que funciona, bueno, ¿por qué no adaptarnos en Brasil? Y lo mismo para México. Entonces, la comunidad de innovación, para nosotros también, si funciona, es algo que podemos considerar suceso, éxito. Sí, miren, yo por ejemplo, cuando yo pienso en éxito de esto, yo pienso que a mí me gustaría estar en una posición de que en 2 o 3 años, pero todo es gradual, ¿no?
todos queremos todo ahora, pero todo es gradual. Pero me gustaría estar en una posición que en 2 o 3 años, a raíz de lo que hemos diseñado, implementado, evaluado con los recursos de este fondo, que esperamos, y esto es un llamado a todos ustedes que siga creciendo, que a raíz de eso, la conversación, en mi caso, la conversación que yo pueda tener con alguien a un nivel relativamente alto en el gobierno, sea una conversación diferente. Sea una conversación diferente porque puede decir, mire, señor ministro, usted está pensando en implementar este programa. Mire, quizás no es exactamente el programa que quiera usted implementar, porque se implementó algo parecido acá. Y ¿sabe qué? Cuando se implementó algo parecido acá, no funcionó muy bien. Entonces, si va a implementar eso, por lo menos tomen en las lecciones de lo que hemos aprendido y piénsense, al final los hacedores de política obviamente son los que tienen el derecho de hacer, o sea, tenemos en nuestros países, por fortuna, tenemos gobiernos democráticamente elegidos, consecuentemente yo no voy a tratar de imponer nada, pero sí poder decir de una manera diferente, mire, usted está pensando hacer un programa para mejorar la calidad de las estancias infantiles. Y usted está pensando que el 90% de lo que se quiere invertir es en infraestructura. Yo le puedo decir de una manera confiable que esa probablemente no es la mejor manera de asignar ese presupuesto. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque esta intervención, este piloto que se evaluó cuidadosamente con los recursos del fondo, nos ha mostrado que esa no es la mejor manera. Más bien me gustaría poder decirle al señor ministro o viceministro, mire, esta manera de recapacitar a las madres cuidadoras en las estancias infantiles sí tiene altas tasas de retorno. Es muy difícil de medir, porque quién sabe al final si el señor ministro o el viceministro cambia de opinión o no cambia de opinión, a lo mejor no cambia de opinión, pero al siguiente día Mariano está reuniéndose con alguien en otro contexto y le dice, mira, yo sé que ustedes están hablando de esto, pero no. O sí, eso sí es una muy buena idea, pero lo que nos falta entender mejor es por qué es que este aspecto del diseño parece no haber funcionado. Entonces, ¿por qué no, Mariano diciendo en este caso, por qué no, si lo van a hacer, usted empresa, usted fundación o usted gobierno, ¿por qué no lo hacen? Pero prueben esa parte de una manera diferente y evalúenlo de una manera cuidadosa para que sigamos aprendiendo más. No sé si quieran. Bueno, entonces, me acaba de indicar Mariano que estamos todos tan entusiastas que se nos fue todo el tiempo. Yo, desde luego, soy una persona entusiasta. Sé que mis colegas aquí también. Les agradecemos mucho. Nosotros vamos a estar aquí para cualquier otra pregunta o discusión que quieran tener. Y muchas gracias por escucharnos justo después del almuerzo, que todo el mundo siempre está muy cansado. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Norbert, Mariano y Eduardo, por su contribución sin duda valiosa. Vamos a continuar y nos vamos a enlazar